Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace unos cuantos programas que estamos yendo uno por los libros de la Biblia y hoy vamos a ver 2 de Tesalonicenses, después de esta oración. Padre Santísimo, Dios nuestro, en estos momentos queremos aquietarnos un poco, parar un momento y reflexionar sobre cosas eternas. Pedimos, oh Padre, que nos des tranquilidad de mente para que podamos escuchar tu voz. Y pedimos una bendición sobre cada persona que escuche este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda carta para la iglesia de Tesalónica es más corta que la primera, con nada más de 3 capítulos. Es muy parecida a 1 de Tesalonicenses en cuanto a los temas tocados. Se cree que se escribió poco tiempo después de la primera carta, quizás unos 6 meses. Pablo había recibido más información sobre la iglesia y quiso decirles una cosa más. Los 3 temas centrales son ánimo para los cristianos ante la persecución, el regreso del Señor y la necesidad de que los cristianos trabajen para ganarse la vida. Y estos 3 temas también se tocaron en 1 de Tesalonicenses. Esta carta fue escrita poco después de la primera carta, pero se nota un cambio. Pablo está enojado. Algunas personas han comunicado un mensaje a la iglesia en nombre de Pablo, aunque no vino de él. Le molesta el contenido de ese mensaje, pues dice que Pablo ha dicho que el día del Señor ya pasó, o sea, que la segunda venida de Jesucristo ya ocurrió. La explicación de Pablo es un poco problemático para nosotros, pues él hace referencia a enseñanzas que ellos conocían y nosotros no. Él dice que ellos saben del hombre malvado que tenía que venir antes y nosotros no sabemos a qué se refiere. También dice que ellos saben lo que es que impide que llegue aquel hombre y nosotros tampoco tenemos esa información, pero sí sabemos que la idea de que el Señor haya venido ya no concuerda con lo que el resto de la Biblia enseña. Otra cosa que está molestando a Pablo es que algunos de los tesalonicenses habían dejado de trabajar. Los griegos menospreciaban el trabajo físico. Por eso, mientras Pablo estaba en Tesalónica, siempre trabajó con sus manos para ganar su sustento. Quiso dejarles un ejemplo. Por eso Pablo está aún más molesto. Pero a pesar de su enojo, él puede escribir a tus hermanos con amor fraternal, que es un buen ejemplo para nosotros. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Levantados con poder, mas los que duermen en Cristo también resucitarán para entrar en la morada celestial. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación, y entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre allí he de morar. El gran día. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado leyendo la carta a los Hebreos. En los últimos programas estuvimos leyendo en el capítulo 11, el capítulo de la fe, para animarles a los cristianos a que no abandonen la fe para volver al judaísmo.
el autor ofrece ejemplos de personas que se mantuvieron fieles a Dios, aun sin recibir lo que Dios había prometido. Terminaremos la lectura del capítulo comenzando en el versículo 23 de Hebreos 11. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra de Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Por fe, Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre, para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún israelita. Por fe, los israelitas pasaron el mar Rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Por fe, cayeron los muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Y por fe, Rahab la prostituta no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. Después de haber hablado de Abraham, el autor utiliza a Moisés como ejemplo, hablando de su fe en medio de las dificultades, y habla de la fe de los que conquistaron la tierra prometida. Estas personas vivieron vidas difíciles, pero vivieron vidas de fe. Terminemos la lectura del capítulo 11. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento, sin aceptar ser liberados, a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes, y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Algunas de estas historias no están en el Antiguo Testamento. Vienen de otros escritos antiguos que los lectores hubieran conocido. Estos ejemplos se dan para recordarles a ellos que deberían mantenerse fieles,
aun sin poder ver lo prometido, pues así es la vida de fe. Es una lección para nosotros que ni los tiempos difíciles ni los hermanos infieles deben hacer que abandonemos la fe. Pensemos en estos héroes e imitemos su ejemplo de fe. Fíjese en lo que dice al final del capítulo, que ellos no recibieron lo que Dios había prometido, pero nosotros sí, porque Dios había dispuesto que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Lo que tenemos en Cristo es mucho mayor de lo que ellos tenían en aquel entonces. Sepamos valorar lo que Dios nos ha dado. Seguiremos con la lectura de Hebreos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Muy bienvenidos amigos y hermanos una vez más a esta parte de su programa Lea la Biblia. Les habla Julio Mejía y me acompaña el hermano William Martínez esta mañana. Bienvenido hermano William Martínez. Dios les bendiga a todos los oyentes. Es un gusto otra vez acompañarles para seguir estudiando más acerca de la palabra de Dios, conocer más acerca de lo que la Biblia dice, porque la recomendación es que lea usted la Biblia. Esta mañana queremos compartir, estimados amigos y hermanos, parte del fruto del Espíritu Santo que se conoce como benignidad. Permítame antes que nada introducir este tema contándoles a ustedes las experiencias que todos nosotros hemos vivido. En algún momento usted ha armado un paquete para enviarle a su familia a los Estados Unidos y ha querido enviar algunas cosas que son frágiles, cosas que se quiebran. En la oficina de correo muchas veces le ponen unas grandes calcomanías o le ponen un sello o le escriben la palabra frágil, manejar con cuidado. He visto yo incluso algunas calcomanías que traen una copa que se parece estar quebrando. Eso indica que el contenido es algo frágil y que el paquete debe de ser tratado con cuidado. ¿Cuántas veces ha hecho usted eso? Que ha enviado un paquete con una etiqueta que dice frágil para que el paquete y su contenido sean protegidos. En un mundo perfecto, en un mundo ideal, por supuesto que tales cajas se cuidarían y se moverían de un lado a otro sin que nada las dañara. Sin embargo, vivimos en el mundo real y la palabra frágil, maneje con cuidado, no significa nada. Se pasan por alto. Las cajas son lanzadas juntamente con otras cajas y con mucho descuido. Cuando usted abre el paquete, usted encuentra y revela los contenidos rotos y dañados. Y esto sucede todos los días. Quiero hacer una comparación con estos. ¿Qué tal si Dios hubiera puesto una etiqueta sobre cada uno de nosotros, sobre cada ser humano que dijera, frágil, manéjese con cuidado, trátese con cuidado? ¿Sería ignorada también esta etiqueta? Creo que sí. Con frecuencia el corazón de las personas es aplastado. El espíritu de un niño es roto. Las palabras hirientes vuelan y destruyen identidades, destruyen corazones, destruyen y dañan sentimientos. Y las personas son heridas, son dañadas con palabras y con acciones todos los días en este mundo. La curación y la restauración de un corazón humano es un proceso lento y difícil y solamente Dios puede hacerlo en su totalidad. Pero cuando comienzo con este pensamiento para introducir el concepto de benignidad, lo hago porque es importante la manera en la que nos tratamos los unos a los otros. Hermano William va a explicarnos en sí en qué consiste, qué es esto de la benignidad. Bien, muchas gracias, hermano Julio. La palabra benignidad viene del griego krestotes. Se refiere a los aspectos amables de la bondad, la actitud bondadosa en sí. Es poner el sentimiento de benevolencia en acción. Vemos necesidades, vemos personas heridas, necesitadas, y siempre esperamos que otros actúen en beneficio de estas personas.
Pero la benignidad, si nosotros tenemos esta manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va a llevar a actuar, a tomar alguna acción, una dulzura de disposición, de carácter, gentileza en el trato con los demás, una amabilidad que se nota, las personas dicen realmente esa persona es benigna, es amable con las demás personas. La benignidad en sí describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de nuestra paciencia, o sea, llegar a ese extremo, o sea, actuar por el bien de aquellos que nos hacen mal. Fue el ejemplo del Señor Jesucristo quien hizo esto por nosotros. También el Espíritu Santo borra la agresividad de carácter de quien se deja controlar por él. Hasta ese punto llega el ser benigno. Además, enfatiza el espíritu amable con el que se realiza algo. O sea que en otras palabras, la benignidad es la manera dulce de tratar a la gente. Y una persona, por ejemplo, que se escuda con la expresión de así soy yo, para justificar un carácter rudo, un carácter grosero, es una persona que realmente no está experimentando el fruto del Espíritu Santo. ¿Sería así, hermano? Sí, o cuando esperamos que nos traten bien para poder tratar bien a otros. O sea, si nosotros esperamos que otros tomen la iniciativa y nosotros nunca esperar dar bien, sin recibir nada a cambio, no estamos siendo benignos. O sea que una persona benigna es una persona que trata bien a todas las personas, a los que le tratan bien y a los que no les tratan bien también. Correcto, y algo que hablábamos, Julio, era que este atributo en la Biblia generalmente a Dios se le atribuye por naturaleza. Dios es benigno por naturaleza, pero eso no exime que Él tampoco espera Él mismo espera, que nosotros también seamos como Él, pues hemos hecho imagen y semejanza de Él. Sí, y precisamente porque es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, Tito capítulo 3, versículo 4, y dice que se manifestó la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres, cuando nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En ese caso, Dios, pudiendo habernos tratado mal como lo merecíamos, al tratarnos con justicia, ¿verdad?, nos trata realmente con mucho cariño, con mucha dulzura, sí, dándonos la salvación. Por eso sabemos que Dios es benigno, ¿verdad? También me llama la atención que podemos encontrar en la Biblia acciones de Jesucristo que demuestran su benignidad. Por ejemplo, el próximo domingo nuestros hermanos que van a estar acá con ustedes, amigos, van a explicar a ustedes el concepto de bondad. Y bondad y benignidad se parecen mucho. Pero, por ejemplo, bondad, adelantando un poquito, es hacer algo bueno. Eso puede hacer, y usted y yo podemos hacer las cosas buenas, pero no necesariamente con un carácter dulce. Cuando Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 21, 12 y adelante, purifica el templo, es decir, saca a los vendedores, a los que estaban haciendo comercio allí en el templo, Jesucristo utiliza, dice su Biblia, un azote hecho de cuerdas. Por supuesto que Él hizo algo bueno. También Él reprendió a los fariseos en Mateo capítulo 23, especialmente del 13 en adelante, reprendió a ellos, le llamó la atención y usó palabras duras. Los dos actos fueron actos buenos. Jesús no hizo nada malo, hizo lo que era correcto. De hecho, no encontró oposición, ¿verdad? No encontró oposición. Porque la gente entendió que era bueno lo que estaba haciendo. O sea, no hubo condenación a sus actos. Exactamente. ¿Verdad? Pero entonces eso es bondad. Pero cuando hablamos de benignidad, la encontramos, por ejemplo, en el caso de San Juan capítulo 8, la mujer adúltera, la que es conocida como la mujer adúltera, la que llevaron y le preguntan a Jesús qué hay que hacer con ella, recordándole a Jesús que la ley dice que había que apedrearla. Jesucristo rehúsa tomar partido con aquellos acusadores y dice su famosa frase, ¿verdad? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y se fueron de uno en uno, comenzando de los más viejos, porque usualmente los más viejos tienen muchas más cosas en su vida con las cuales han fallado a Dios. Pero lo interesante de este pasaje que nos habla de benignidad es que al final Jesucristo, cuando ya todo se ha ido, la mujer está todavía presente delante de Él, Jesucristo se dirige a ella y Jesucristo le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Ella responde, no hay ninguno, todos se han ido. Jesucristo le dice, bueno, yo no te condeno, vete y no peques más. Yo creo que en cualquier tribunal, cualquier persona hubiera comenzado a darle un sermón increíble a esta mujer, hablando de cuánto mal había hecho, cuán mala se había convertido, pero Jesucristo
simple y sencillamente le perdona y le recomienda, le manda que no peque más. Eso es benignidad, ese trato dulce incluso a una persona pecadora. Vamos a hacer una pausa, a ver, nos quedamos con el coro Yeshua Zoe y luego continuamos. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanzas que con sangre nos compró, proclamamos nuevo manto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy vivos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanzas que con sangre nos compró, proclamamos nuevo manto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanzas que con sangre nos compró, proclamamos nuevo manto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Estamos de regreso con ustedes y seguimos hablando del tema de la benignidad. Quiero leer para ustedes un versículo de la Biblia, libro de Efesios capítulo 4, versículo 31, bueno, también el 32. Mire cómo comienza este versículo, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Creo que muchos de nosotros, con toda sinceridad, vamos a reconocer que tenemos problemas con nuestro carácter. Hay amargura, a veces hay enojo, ira. Tal vez no lleguemos a toda malicia, pero muchas veces hay bastante enojo y hay gritos en nuestras casas. Pero el texto dice, 31 dice, quítese vosotros todo esto. Y en el 32 agrega, antes sed benignos unos con otros. Entonces ustedes pueden ver que de acuerdo con el contexto, la palabra benigno aquí está hablando de cómo debemos de tratarnos. Y no debe haber enojo, no debe haber gritos en una casa, eso no es parte de un buen trato. Ser benignos es al mismo tiempo ser amable, ser cariñoso, ser suave con la persona, ser delicado con la persona. Creo que muchos de nosotros necesitamos seriamente pedirle a Dios de todo corazón que nos perdone por tener un carácter muchas veces irascible, lleno de ira, un carácter intolerable, y pedirle a Dios que nos ayude a tener esta parte del fruto del Espíritu Santo para poder tratar a los demás con mucha consideración, para alegrar la vida de los demás, para iluminar la vida de los demás, para tratarlos de una manera adecuada. De hecho, la Biblia en algún momento traduce la palabra benignidad, es decir, la palabra griega Christotes, la traduce también como gentileza. Eso es agradable para las demás personas. De ahí viene el versículo que el apóstol Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, comparando acerca de la necesidad de benignidad que sea conocida a las personas. Yo quisiera realmente preguntar a nuestros amigos que nos escuchan, ¿cuándo fue la última vez que le dimos comida a un indigente o le ayudamos a un necesitado? ¿Cuándo le cedimos el asiento a alguna mujer embarazada o con niños en brazos? ¿O un anciano en el autobús? ¿Sí, Julio? Sí, pero para hacer esto con benignidad, estos actos deben de hacerse como
O sea, es tratar bien a las personas, pero al mismo tiempo hacerlo con amabilidad, con alegría, con dulzura. Entonces, cuando le cede el asiento al anciano en el bus, por ejemplo, hacerlo con una sonrisa. Es que son cabal actitudes que deben de nacer de un corazón sincero, que realmente se deja guiar por el Espíritu Santo. No únicamente hacerlo porque mi papá me dijo, mi esposa me dijo, ayudarle, darle esta comida a esa persona que necesita, sino que nace en el corazón agradecido hacia Dios. Ahí entonces se manifiesta la dignidad. Cuando visitamos a un enfermo, ya sea en su caso en el hospital, a un anciano, en un asilo, porque nace realmente, lo hacemos con un deseo de que aquella persona que necesita se sienta bien con ella misma, con Dios, y no necesariamente porque nos va a agradecer a nosotros, sino que porque esta persona necesitada debe experimentar lo que es el reflejo del amor de Dios en su vida. Cuando le damos ánimo, consuelo a alguien que está afligido, preocupado, cuando hemos ayudado a un ciego a cruzar la calle. Yo creo que los amigos que nos escuchan, en más de alguna oportunidad hemos hecho alguna de estas actitudes, porque realmente en este mundo, que aunque es difícil realmente vivir la vida, siempre somos más las personas buenas, bondadosas, pero Dios nos llama todavía a ser benignos, que nazca de un corazón agradecido de esta situación y que lo hagamos de manera amable, de manera que hagamos sentir bien a las personas a quienes le hacemos estos favores. Hoy nos es difícil detenernos para mostrar benignidad para con otros. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra, a través del apóstol Pablo, que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esto lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Hay una historia que yo quiero compartir con ustedes, aprovechando este tema, que ilustra más perfectamente lo que es la benignidad. Se cuenta que un niño de 10 años en una ocasión estaba en la calle, estaba todo sucio, sin tener un lugar seguro donde llegar él, donde reposar su cabeza, descalzo, temblando de frío. Estaba mirando a través de una vitrina de una zapatería, viendo lo que para él era imposible, estaba viendo un par de zapatos. Y él decía en su mente, si algún día llegara a lucir aquellos zapatos, yo sería el niño más feliz de la tierra. Una señora lo estaba mirando de cerca. Se acercó más a él y le dijo estas palabras: ¿qué estás mirando, hijito? ¿Qué miras cuando entres en esa ventana? Y el niño le responde: le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos. La señora lo tomó de la mano, entró a la tienda junto al niño, le pidió al empleado que le diera media docena de pares de calcetines para el niño. Le preguntó si podía darle un recipiente con agua y una toalla. El empleado amablemente le trajo lo que ella pidió y ella se puso a lavar los pies al niño. Luego se lo secó con toalla. El empleado llevó los calcetines, la señora le puso un par de esos calcetines al niño y le compró un par de zapatos. Ella acarició al niño en la cabeza y le dijo: no te preocupes, Dios te ama y esto te lo doy yo con mucho amor. El niño dijo, todavía le agradeció, se puso a llorar, le salieron lágrimas en los ojos y le dijo estas palabras al niño: señora, ¿cuál es su apellido? La señora le preguntó: hijo, ¿por qué quiere saber mi apellido? Y le dijo el niño: es que usted seguramente debe ser la esposa de Dios. Esta historia, amigos que nos escuchen y hermanos, refleja la manera en cómo Dios opera a través de las personas. Si el niño vio un grado de parentesco con esta señora para con Dios, así es como también Él espera que nosotros tengamos, las personas noten que tenemos un grado de parentesco con Dios, que somos hijos de Él, porque Dios es benigno, ha sido benigno conmigo, con usted, con todos aquellos que nos escuchan. Nuevamente, en Filipenses 4:5, el apóstol Pablo dijo: que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hay algunos textos que queremos para ir finalizando ya este estudio, que dan ejemplos, son ejemplos y consejos útiles acerca de cómo ser benignos. Hay una historia en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35, que dice lo siguiente: respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asaltadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. De casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el herido, y cuando lo vio, tuvo de él compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó toda la noche. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes en él, cuando yo regrese te lo voy a pagar.
También en Romanos capítulo 12, versículo 20 dice lo siguiente: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lucas capítulo 6, versículo 35 dice lo siguiente: antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Estas 3 porciones bíblicas que acabamos de leer, estimados amigos y hermanos que nos escuchan, dice que nosotros debemos ser benignos, primeramente sin necesidad de saber quién es el que necesita ayuda. Segundo, sin demandar el mérito alguno o pago alguno, sin esperar nada a cambio. Y tercero, sin esperar ninguna recompensa, porque toda recompensa viene de aquel que es benigno por excelencia, nuestro Padre Celestial. Sigamos, hermano Julio. Sí, muy bien, y creo que ya para concluir, porque creo que ha sido bastante amplio y explicativo con el concepto de benignidad. Básicamente lo que debemos de recordar, como dijo alguien por ahí, es que debemos de ser amables con la gente todo el tiempo, con la gente que encontramos en el camino de nuestra vida, porque más adelante, en algún lugar, en algún momento de nuestra vida, nos vamos a encontrar nuevamente con esas personas y ojalá hayamos sembrado amabilidad en ellos. Alguien dijo también que la benignidad, la amabilidad, la dulzura con que nosotros tratemos a la gente en nuestra vida va a ser la forma en la que nos van a recordar cuando ya hayamos fallecido. Hubo un famoso escritor del tiempo de Shakespeare, si mal no recuerdo, llamado William Wordsworth, y este hombre dijo este comentario con el que quiero terminar. Dijo: la mejor parte de la vida de un hombre bueno son sus pequeños actos, esos actos sin nombre, esos actos que no recordamos, actos de amor, actos de benignidad. El dulce trato para con las demás personas puede hacer un gran cambio. Una sonrisa para una persona que se encuentra triste puede serle de mucho beneficio. Podemos cambiar el día de una persona con una expresión amable, con una actitud amable y cariñosa. Esto no es algo que solamente deben de practicar las personas que están enamoradas. Esto no es algo que deben practicar solamente los niños con sus padres, o las madres con sus niños, o el esposo o la esposa con su pareja. Este es un acto, esto es una actitud que debemos de cultivar todos los cristianos, porque esto es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Dios cambia nuestro carácter para que seamos suaves. Que elevemos una oración para que esto sea una realidad en la vida de todo creyente. Terminamos con nuestros anuncios. Recordemos nada más que tenemos reunión para los jóvenes de Jóvenes Vencedores en Cristo. Este fin de semana nos reunimos allá en Villa Bonner, no se olvide. Los puntos de encuentro son a las 7 de la mañana para que podamos estar comenzando allá antes de las 9 de la mañana. Nuestro lema: hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Que Dios les bendiga a todos. Amén. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.